Ciertos acontecimientos históricos dejan una huella imborrable en nuestra memoria colectiva, exigiendo nuestra atención. Incluso décadas después, profundas preguntas sobre la verdad última permanecen sin respuesta. El trágico fallecimiento de la princesa Diana, una figura venerada no solo en Gran Bretaña sino en todo el mundo, se erige como una de las tragedias más conmovedoras e inolvidables de nuestro tiempo. Este devastador accidente no solo conmovió al mundo, sino que desató una avalancha de teorías conspirativas que siguen vigentes hoy en día. A pesar de los innumerables reportajes, investigaciones oficiales y declaraciones públicas que han inundado los medios durante años, persiste un debate polarizado. La gente aún se pregunta, ¿fue la repentina muerte de Diana y Dodi Al-Fayed un simple percance de tráfico o el resultado de un complot meticulosamente orquestado en sus últimos años? El padre de Dodi, el multimillonario Mohammed Al-Fayed, reveló una sorprendente verdad que había guardado en secreto durante décadas. Fue una declaración diseñada para inquietar incluso a los críticos más acérrimos. Tenían sus afirmaciones el poder de desbaratar la narrativa establecida de aquella noche fatídica, o eran simplemente una pieza más en una intrincada partida de ajedrez político que involucraba a la monarquía británica y a oscuros grupos de poder. A última hora de la noche del 31 de agosto de 1997, la ciudad de París se convirtió en el escenario de una catástrofe inimaginable. La princesa Diana, ex esposa del príncipe Carlos y símbolo internacional de elegancia y filantropía, falleció en un terrible accidente automovilístico dentro del túnel Pont de l'Alma, poco después de salir del Hotel Ritz. Junto a ella viajaba su pareja Dodi Al-Fayed, heredero del renombrado Imperio Harrods. Su chofer, Henry Paul, también murió en el accidente. Si bien las autoridades rápidamente atribuyeron la catástrofe a Paul, alegando una grave intoxicación y la incapacidad de controlar el vehículo a alta velocidad, desde el principio surgieron dudas sobre la veracidad del accidente. ¿Fue realmente un trágico accidente o se gestó un plan más siniestro en la sombra? Tras el siniestro, una investigación urgente buscó reconstruir los últimos momentos de Diana y Dodi. Los registros institucionales indicaron que Henry Paul estaba muy ebrio cuando ocurrió el accidente. Los análisis toxicológicos mostraron que su concentración de alcohol en sangre superaba en más de 3 veces el límite legal, lo que llevó a los investigadores a deducir rápidamente que la conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol fue la única causa. En consecuencia, los detectives franceses concluyeron que el estado de embriaguez del chofer le hizo perder el control del vehículo, provocando el fatal impacto. Sin embargo, en medio de esta conclusión aparentemente sencilla, una serie de extrañas anomalías y pistas sin resolver suscitaron un escepticismo público generalizado. ¿Acaso el mundo estaba aceptando una mentira conveniente que ocultaba una conspiración mayor? Los observadores comenzaron a plantear preguntas incisivas. ¿Por qué un grupo inusualmente agresivo de fotógrafos seguía a la pareja esa noche? Además, ¿por qué el fatal impacto ocurrió en un pasaje subterráneo poco iluminado, un entorno donde las pruebas cruciales podrían ocultarse o desaparecer fácilmente? Estas evidentes incógnitas avivaron las sospechas y dieron origen a numerosas teorías alternativas sobre la prematura muerte de la princesa. Inmediatamente después del accidente, los titulares estuvieron dominados por informes especulativos e investigaciones exhaustivas, pero cada nuevo dato parecía generar más incertidumbre. El comportamiento incesante de los paparazzi se convirtió en un punto central de gran controversia. Testimonios de testigos presenciales y pruebas fotográficas demostraron que fotógrafos independientes pululaban entre los restos del avión mucho antes de la llegada del personal médico y que varios de ellos supuestamente se dedicaban a tomar fotografías en lugar de ayudar a los pasajeros moribundos. Aunque las autoridades detuvieron a 7 fotógrafos esa noche, finalmente fueron absueltos de los cargos de homicidio involuntario en el juicio.
Sin embargo, su persecución temeraria de Diana y Doty fue ampliamente condenada como uno de los principales factores que desencadenaron la tragedia. La opinión pública debatió acaloradamente si esta frenética persecución vehicular provocó directamente el fatal desenlace o si su presencia fue simplemente una trágica sucesión de coincidencias. A medida que avanzaban las investigaciones formales, el misterio en torno a la colisión se intensificaba. La gente se preguntaba si Henry Paul era realmente culpable o simplemente un chivo expiatorio para encubrir una operación de gran complejidad. Circulaban rumores de que agentes secretos de inteligencia u otras entidades de élite habían manipulado la trayectoria del accidente. Estas sospechas se vieron reforzadas por la paradoja de que la pareja huía a toda velocidad en su vehículo para evadir a la prensa, pero no lograron despistar a los fotógrafos que los seguían de cerca. La red de teorías alternativas se extendió mucho más allá de la implicación de los paparazzi. Otro detalle sumamente inquietante fue un Fiat Uno blanco no identificado que, según testigos, huyó del túnel inmediatamente después de la colisión. Los defensores de la teoría del asesinato argumentaron que este misterioso vehículo golpeó intencionadamente al Mercedes, desviándolo de su trayectoria como parte de un ataque coordinado. A pesar de las exhaustivas búsquedas internacionales, ni el Fiat ni su conductor fueron localizados, dejando un vacío permanente en la investigación. Durante décadas, las circunstancias específicas que rodearon la muerte de la princesa de Gales han acaparado la atención mundial. Su fallecimiento a los 36 años, justo al comienzo de una nueva y vibrante era junto a Doty, alteró para siempre el panorama cultural del mundo moderno. Si bien el consenso general consideró el suceso como una combinación catastrófica de conducción bajo los efectos del alcohol y acoso por parte de los paparazzi, las flagrantes inconsistencias persistieron. ¿Fue realmente una tragedia fortuita o un elaborado asesinato orquestado desde las sombras? Mohammed Al-Fayed, el formidable magnate y padre afligido de Doty, dedicó el resto de su vida a desmantelar la versión oficial. Desde el principio, rechazó con vehemencia las explicaciones institucionales sobre el catastrófico accidente de agosto de 1997 en París. Para Al-Fayed, esto no fue un accidente. Fue una ejecución meticulosamente calculada, orquestada por facciones de la élite desesperadas por ocultar la verdad. Incluso ante múltiples investigaciones gubernamentales y datos forenses concluyentes, el multimillonario se negó a ceder, cuestionando constantemente las conclusiones oficiales. Mantuvo la firme convicción de que las muertes tuvieron motivaciones políticas, implicando directamente a la monarquía británica en la conspiración. Armado con una inmensa fortuna e influencia global y un ardiente deseo de venganza, Al-Fayed financió investigaciones privadas y recursos legales. Su objetivo era desenmascarar a los artífices y motivos ocultos que a su juicio fueron responsables de la tragedia. Con el paso de los años y las décadas, su implacable cruzada acaparó titulares internacionales y despertó un gran interés público. Calificó inequívocamente el accidente como un asesinato premeditado y no como una simple desgracia. Alegó que tanto Diana como Doty fueron eliminados por poderes institucionales aterrorizados por su incipiente romance, una unión que amenazaba con perturbar la estructura y las expectativas tradicionales de la monarquía británica. La convicción de Al-Fayed sobre esta teoría se intensificó a medida que surgían nuevas pistas, testimonios y revelaciones sorprendentes. Las investigaciones institucionales finalmente culparon directamente a Henry Paul, afirmando que su grave estado de embriaguez provocó errores catastróficos al volante. Los informes toxicológicos documentaron que su concentración de alcohol en sangre superaba el triple del límite legal. En consecuencia, la versión oficial atribuyó toda la responsabilidad a la capacidad de juicio deteriorada del chofer al volante. Sin embargo, Al-Fayed rechazó enérgicamente estas conclusiones, argumentando que los hechos previos eran demasiado sospechosos como para atribuirlos simplemente a un accidente mortal por conducir ebrio.
Con el paso del tiempo, sus acusaciones públicas se volvieron cada vez más contundentes y específicas. Destacó la extraña dinámica que rodeó el accidente, centrándose especialmente en la multitud de fotógrafos que acosaban agresivamente a la pareja justo antes del impacto fatal. Al-Fayed sugirió que la enorme cantidad de fotógrafos no era fruto de una reunión espontánea. En cambio, insinuó que eran peones en un plan malicioso más amplio diseñado para provocar el accidente y acabar con la relación de Diana y Dodi justo antes de que pudieran anunciar públicamente su compromiso. Sus acusaciones iban mucho más allá de los fotógrafos deshonestos y un conductor supuestamente incriminado. Señaló con el dedo a las más altas esferas de la sociedad británica, nombrando explícitamente a la familia real como los principales artífices. Al-Fayed planteó la hipótesis de que el círculo íntimo de la monarquía estaba horrorizado ante la perspectiva de que Diana se casara con un hombre musulmán, temiendo que dañara irreparablemente el prestigio mundial de la corona. Además, argumentó que la condición de Diana como figura querida pero incontrolable la convertía en una amenaza directa para la jerarquía real establecida. En consecuencia, la destacada campaña de Al-Fayed en favor de la transparencia nunca cesó. Al exigir investigaciones exhaustivas, se aseguró de que el trágico destino de la pareja permaneciera en el centro del debate público, impidiendo que el mundo olvidara las irregularidades de aquella noche. Sin embargo, a pesar de la inmensa cobertura mediática y la amplia simpatía pública, las autoridades se negaron a modificar sus conclusiones iniciales. Las autoridades sostenían que no existían pruebas concretas que validaran las afirmaciones de Al-Fayed y la idea de un complot para asesinar a la realeza fue rechazada sistemáticamente en los tribunales. En sus últimos años, con su salud deteriorada y la perspectiva de rendición de cuentas institucional desvaneciéndose, Al-Fayed hizo una revelación impactante durante una entrevista profundamente reflexiva. Afirmó públicamente su absoluta certeza de que la princesa Diana estaba embarazada del hijo de Dodi cuando falleció. Afirmó que la pareja estaba planeando activamente su boda y que esperaban con ilusión ampliar la familia. Esta sorprendente afirmación no solo contradecía directamente los informes médicos oficiales, sino que también añadía un nuevo y explosivo matiz a la ya de por sí compleja historia de su fallecimiento. Para el padre afligido, compartir esta información fue un acto profundamente íntimo. Representó un último y desesperado intento por amplificar su voz y sacar a la luz lo que él percibía como un encubrimiento monumental. Tras años de lucha por la reivindicación, esta revelación le pareció un alivio necesario ante el dolor paralizante que lo había atormentado desde 1997. La explosiva afirmación de que Diana y Dodi esperaban un bebé y se preparaban para casarse causó conmoción en todo el mundo, al tiempo que reforzó la convicción de Al-Fayed de que el accidente fue un intento deliberado de silenciarlo y no una simple desgracia. El momento elegido para esta declaración fue sumamente significativo. Al producirse casi al final de su vida, representó la culminación de su incansable lucha por la transparencia. Sus declaraciones reavivaron de inmediato los acalorados debates en torno al accidente de 1997, dando nueva vida a teorías conspirativas y especulaciones públicas que habían quedado en el olvido. Si bien muchos críticos desestimaron sus afirmaciones como los delirios de un padre desconsolado, sin duda pusieron de relieve las ambigüedades que aún rodean una de las tragedias más trascendentales del siglo XX. La campaña de Mohammed Al-Fayed no se basó únicamente en arrebatos emocionales por la pérdida de su hijo y la princesa. Presentó argumentos concretos y pruebas circunstanciales para cuestionar las investigaciones oficiales defectuosas, insistiendo en que existía un encubrimiento en marcha. Un pilar fundamental de su defensa fue la firme convicción de que Henry Paul no podía estar tan incapacitado como afirmaban las autoridades francesas.
Al-Fayed argumentó que Paul había sido estratégicamente utilizado como chivo expiatorio obligado a cargar con la responsabilidad final mientras los verdaderos artífices del accidente permanecían ocultos. Insistió en que las muestras de sangre del conductor habían sido manipuladas o exageradas para ajustarse a una versión de los hechos conveniente y predeterminada. Tras señalar flagrantes inconsistencias en los informes forenses, argumentó que la mecánica del accidente era demasiado precisa como para ser consecuencia de una simple intoxicación etílica. Creía firmemente que Paul había sido manipulado esa noche por fuerzas externas. Además, acusó tanto a la prensa como a los investigadores de aceptar y promover ciegamente la versión del conductor ebrio para proteger a los verdaderos culpables del escrutinio público. Otro pilar fundamental de la teoría de Al-Fayed era el escurridizo Fiat Uno blanco. Varios testigos confirmaron haber visto este vehículo acelerar y alejarse del túnel inmediatamente después del accidente. Al-Fayed sostenía que este coche fue utilizado para impactar violentamente contra el Mercedes, dirigiéndolo intencionadamente hacia el pilar de hormigón para asegurar un desenlace fatal. Dado que ni el coche ni su conductor fueron localizados a pesar de los ingentes recursos globales y los testimonios de los testigos, Al-Fayed consideró su desaparición como prueba irrefutable de un asesinato profesional y altamente coordinado. Quizás la prueba más escalofriante a la que hizo referencia fue una nota manuscrita que Diana le entregó a su mayordomo de confianza, Paul Burrell, en 1995. En esta carta la princesa expresó explícitamente su terror ante la inminente amenaza a su vida, prediciendo específicamente que se orquestaría un fatal accidente automovilístico en su contra. Documentó su profundo temor a una colisión simulada con el fin de eliminarla. Al-Fayed se apoyó en gran medida en este documento, argumentando que demostraba que Diana era plenamente consciente de las fuerzas siniestras que conspiraban contra ella, lo que validaba sus afirmaciones sobre el asesinato. La aparición de una carta en la que la princesa parecía profetizar su propio final trágico resultó profundamente inquietante y desató un acalorado debate público. Para Al-Fayed, no se trataba de los desvaríos paranoicos de una mujer ansiosa, sino de una premonición aterradoramente precisa de la amenaza letal a la que se enfrentaba a diario. Interpretó la nota como la confirmación definitiva de que Diana era una mujer marcada atrapada en una conspiración mortal. Argumentó que la élite británica orquestó el complot para deshacerse de Diana, ya que su romance con Dodi se consideraba una vergüenza catastrófica para su imagen cuidadosamente cultivada. Impulsado por esta firme convicción, Mohammed Al-Fayed utilizó sus inmensos recursos financieros y su influencia social para exigir incansablemente una investigación judicial más exhaustiva. Se negó a aceptar el cierre del caso por parte de la élite, insistiendo en que las pruebas apuntaban a un complot. Incluso ante las sentencias definitivas del Estado, él seguía convencido de que un encubrimiento masivo continuaba ocultando los verdaderos sucesos de aquella noche parisina. Su incansable lucha garantizó que la versión oficial fuera cuestionada constantemente, manteniendo vivo el misterio ante la opinión pública. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de las múltiples investigaciones institucionales, para muchos, las preguntas fundamentales que rodeaban la tragedia seguían sin respuesta. Los médicos forenses afirmaron categóricamente que no existía ninguna evidencia biológica que respaldara los rumores de embarazo, y los análisis de sangre exhaustivos desmintieron por completo la afirmación. Sin embargo, el misterio de por qué la historia del embarazo cobró tanta fuerza y siguió circulando ampliamente continúa desconcertando a los historiadores. Incapaz de dejar el asunto en suspenso, Al-Fayed luchó con todas sus fuerzas contra estos rechazos institucionales. Estaba completamente convencido de que la política y el abuso de poder habían orquestado el fatal accidente. Negándose a validar las conclusiones de las investigaciones oficiales, dedicó sus últimos años a desenterrar las realidades ocultas que, según él, el gobierno había encubierto. El 2 de febrero de 2023.
Mohammed Al-Fayed falleció a los 94 años. Falleció por causas naturales asociadas a su avanzada edad y su delicado estado de salud. Hasta su último aliento siguió siendo un padre entregado que luchó por la justicia, insistiendo en que al mundo se le había contado una historia inventada sobre la pérdida de su hijo y la amada princesa. Mucho antes del devastador accidente, el breve pero intensamente apasionado romance entre Dodi Al-Fayed y la princesa Diana cautivó al mundo entero. Sus caminos se cruzaron de forma significativa en el verano de 1997, dando lugar a una relación fugaz que se vería trágicamente truncada apenas unas semanas después. A pesar de su brevedad, su relación se convirtió en un momento cultural clave de la época, impulsada por el inmenso carisma de la mujer más fotografiada del mundo y el heredero de un asombroso imperio multimillonario. Antes de su relación sentimental, ambos estaban acostumbrados a la intensa atención mediática. Tras su muy publicitada separación en 1992 y su divorcio formal del príncipe Carlos en 1996, la princesa de Gales intentaba forjar una nueva identidad. En 1997 buscaba un equilibrio entre sus deberes como madre devota de los príncipes Guillermo y Enrique y su deseo de autonomía personal. Si bien el público la veneraba como una humanitaria incansable, su vida privada estaba marcada por la agitación emocional, una tristeza persistente y las cicatrices de un matrimonio real sumamente tóxico. Por el contrario, Dodi llevaba una existencia relativamente despreocupada, rodeado de una riqueza extrema como hijo del prominente magnate egipcio propietario de Harrods. Era una figura habitual en los círculos sociales de élite. Trabajaba como productor de cine y gozaba de fama de playboy internacional. Su fatídico reencuentro tuvo lugar durante un periodo de tranquilidad para Diana. Buscando un retiro apacible para ella y sus hijos, aceptó una invitación para vacacionar en la Riviera Francesa. Se alojaron en la opulenta finca de Mohammed Al-Fayed en Saint-Tropez, un glamuroso destino costero famoso por su selecto círculo social. Tras haber finalizado recientemente un discreto pero serio romance con el cirujano británico-pakistaní Hasnat Khan, Diana parecía estar lista para un nuevo capítulo. Casualmente, Dodi se encontraba en Saint-Tropez en ese momento y su padre los presentó formalmente. La familia Al-Fayed había mantenido una relación cordial con la princesa durante años, patrocinando con frecuencia sus obras benéficas y recibiéndola en eventos de alto nivel. Muchos biógrafos de la realeza especulan que Mohammed Al-Fayed tenía un motivo oculto durante estas vacaciones, actuando activamente como celestino con la esperanza de emparejar a su hijo con la mujer más famosa del mundo. Cuando Diana y Dodi se conocieron en la villa costera, la atracción fue al parecer instantánea para el heredero multimillonario. Diana, aunque inicialmente reservada, pronto se sintió atraída por su naturaleza carismática y atenta. Más allá de su riqueza y encanto, Dodi ofrecía un estilo de vida totalmente ajeno a los rígidos protocolos de la monarquía británica, pero la posición de élite de su familia le proporcionaba una familiar sensación de seguridad. Esta singularidad lo convirtió en un compañero sumamente atractivo para la princesa. A medida que avanzaban las vacaciones en Saint-Tropez, su vínculo se profundizó a un ritmo extraordinario. En los días siguientes, la pareja se volvió inseparable. La prensa los captó relajándose en yates de lujo, compartiendo cenas íntimas y disfrutando de la vibrante vida nocturna. Diana lucía radiante y despreocupada, deleitándose con la compañía de Dodi, y los presentes notaron con frecuencia sus risas compartidas y el afecto evidente que se profesaban. Juntos, la glamurosa princesa y el apuesto heredero formaron una pareja innegablemente magnética que cautivó al público. Públicamente, este romance se interpretó como el paso definitivo de Diana para alejarse de su doloroso pasado real, mientras que la popularidad de Dodi alcanzó cotas inimaginables simplemente por estar a su lado. Los observadores notaron que Dodi le brindó el afecto y la espontaneidad que Diana anhelaba tras su separación de Khan, permitiéndole saborear la vida libre que tanto tiempo le había sido negada.
Sus fugaces semanas juntos estuvieron marcadas por una alegría genuina y un torbellino de lujo, un hermoso capítulo final que fue brutalmente truncado por los horrores del túnel del alma. Al repasar las impactantes acusaciones de Mohammed Al-Fayed y la interminable red de anomalías, un hecho innegable permanece: la verdad completa sobre su muerte aún está envuelta en sombras. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre esta tragedia histórica? ¿Fue simplemente un catastrófico accidente de tráfico? ¿O hay una historia más oscura que permanece oculta? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad sobre este fascinante misterio.